Hola a todos, gracias por ver el video. Vamos a empezar en esta nueva actualización de uno de los videos anteriores del manejo de capas y dimensiones. Bueno, una capa es una especie de acetato transparente que uno puede colocar sobre otro plano para dibujar en él información acerca del plano base sin necesidad de afectar el plano que está debajo, ¿sí? Entonces yo puedo colocar miles de acetatos uno encima del otro con diferente información de un solo plano base y ir intercambiándolos, poniendo el que está más arriba para poder dibujar en él, o puedo incluso ponerlo detrás del papel para no verlo, puedo quitarlo del apilamiento que tengo para no mostrarlo del todo. Bueno, puedo hacer muchas cosas, vamos a ir viendo qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Bueno, entonces en este caso me sirve para hacer un ejemplo sencillo de querer mostrarle a una persona cómo se dibuja un ejercicio y cómo debe quedar terminado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le podría decir a la persona, no, vea, yo voy a utilizar una capa para las estrellas, por ejemplo. En otra capa van a estar las líneas de las divisiones junto con el rectángulo de la frontera completa. Entonces, la información va a parecer igual, o sea, uno no va a ver la diferencia entre una y otra cosa, pero a la hora de, digamos, procesar la información en AutoCAD va a ser diferente. Entonces lo vamos a ver. Por ejemplo, yo quisiera crear una capa para colocar las estrellas en ella. Entonces, el administrador de capas está acá. En las versiones desde 2015 en adelante, el botón cambió a este tamaño y el orden de los botones cambió así, porque son herramientas muy útiles que vamos a ver en este video. Cuando uno ejecuta este comando con clic en el botón o LA, que es el rápido en teclado, aparece este administrador de capas, ¿sí? El administrador de capas apareció anclado. Yo lo puedo anclar libremente a donde yo quiera, y con este botón que está debajo de la X de cerrar, que se llama Auto Hide, que está prendido y en este caso está apagado, él me permite que la barra esté disponible cuando yo coloque el mouse sobre el título de la barra, y cuando yo me salga, ella se esconde automáticamente. Lo mismo pasa con Properties. Aquí está Properties de la misma forma. Yo la tengo ahí siempre disponible, y cuando me acerco a la barra, ella se despliega y me da la información. Listo. Entonces, la creación de capas es muy sencilla. Siempre debe haber una capa cero. O sea, AutoCAD cada vez que uno inicia tiene una capa cero, porque usted necesita un papel en que dibujar, ¿sí? Muy aburridor tener que dibujar sobre la mesa y tener que pulir la mesa cada vez. Entonces necesitamos un papel, y podemos hacer una analogía en que la capa cero es el papel, pero es un papel transparente, ¿sí? O sea, no es un papel como el que tenemos, como el que usamos normalmente en clases. Entonces simplemente se puede crear una capa, ¿sí? Una capa nueva. En este caso le voy a colocar el nombre de lo que va a contener las estrellas, y voy a tratar de hacer ciertas cosas para introducirles a ustedes, pues, las limitantes que tiene. Por ejemplo, yo puedo eliminar capas, ¿sí? Yo puedo llegar y borrar la capa, ¿sí? La voy a volver a crear, pues, porque la necesito, estrellas, y voy a tratar de borrar la capa cero. O sea, la selecciono y le doy clic al botón de borrar. Inmediatamente él me saca este error que dice: la capa seleccionada no fue borrada, por lo siguiente, las siguientes capas no pueden ser borradas, las capas 0 y Depth Points. Después veremos qué es la capa Depth Points. La capa activa, ya veremos qué es la capa activa. Capas que contengan objetos, o sea, uno puede borrar capas pero que estén vacías, o capas que tengan dependencia de objetos referenciados. Eso sí no es muy importante por ahora para nosotros. Vamos a cerrar aquí. No podemos borrar la capa 0. ¿Qué puedo hacer también? Yo puedo colocarle otro nombre a la capa. Por ejemplo, pasémoslo a Sterne, ¿sí? Y a la capa 0 tampoco le puedo cambiar el nombre. O sea, si yo selecciono la capa 0 y le doy renombrar, que es con F2, ¿sí? F2, él me saca otra vez el error, ¿verdad? La siguiente, la capa seleccionada no puede ser renombrada. ¿Por qué? Porque se llama, porque es la capa 0 o porque es una capa que tiene de referencias
dependientes. No, close. Entonces ya saben, a la capa 0 no se le puede borrar y no se le puede renombrar. Las capas que yo cree de ahí en adelante heredan las propiedades de la capa que está encima. O sea, yo seleccioné la capa 0 y él creó una capa luego, después de ella, y heredó, vea, está prendida, está descongelada, está desbloqueada, tiene el color 250, el tipo de línea es continuo, el grosor de línea está por defecto, la transparencia 0, bueno, todas las propiedades heredadas de la capa 0. Pero si yo le cambiara una propiedad, por ejemplo, a la capa externe, le voy a cambiar el color, se lo voy a colocar naranja, así naranja, y ok. Y donde tenga yo seleccionada una nueva capa, le doy clic a una nueva, él me hereda las propiedades de esa capa. Voy a borrarla para que se den cuenta. Voy a seleccionar la 0, le voy a dar clic en la nueva. Él hereda las propiedades de la que yo seleccioné, ¿sí? Entonces voy a volverla a borrar. Voy a seleccionar la 0, o sea, es la que yo tenga aquí seleccionada, no la activa. Vamos a ver qué es la capa activa después. Entonces yo ya creé una capa nueva que se llama externe. El grosor de línea yo lo cambio siempre en mis dibujos para que lo que es resultado final se diferencie de lo que es procedimiento y dimensiones. Entonces estas dos capas van a tener eso, pero yo no voy a pintar las estrellas de naranja porque pues yo necesito que se vean tal y como las veo ahí. Entonces va a quedar de esta forma, por ahora. Listo. ¿Yo qué tengo entonces? Tengo una capa para las estrellas y una capa 0 para las líneas y las construcciones finales. ¿Qué va a ser la capa 0? Yo puedo crear una nueva para esas cosas de resultado final y utilizar la 0 para lo demás, pero pues cada quien lo hará. Ya saben, no tengo que cerrar la ventana, simplemente me salgo y empiezo a hacer las operaciones que puedo hacer con capas. La capa está creada. En el combo aparecen las dos capas que están creadas. Para que sea más clara la diferencia, una de las propiedades, más bien, la única propiedad que yo le puedo cambiar a una capa en el combo es el color. Voy a volvérselo a colocar naranja para que se den cuenta, pues para que haya alguna diferencia. Entonces, por ejemplo, yo hice todo el dibujo en la capa 0 y después creé la capa. Sí, es válido porque se puede hacer. Entonces yo voy a seleccionar los objetos, ¿sí? Voy a seleccionar estos tres objetos y voy al combo de la capa y le digo, venga, yo quiero que estos objetos pertenezcan a esta capa, ¿sí? Y bueno, y escape para que se note la diferencia. Obviamente no se está viendo el grosor de línea. El grosor de línea se activa en las versiones 2015 en adelante con este botón, ¿sí? El botón en 2014 para atrás es diferente. Pero bueno, ahí vemos la diferencia. Entonces la primera forma es, yo selecciono el objeto y le digo a qué capa quiero que pertenezca, ¿sí? Cuando yo selecciono un objeto de una capa, él me muestra a qué capa pertenece en ese combo. Por ejemplo, si yo selecciono esta estrella, el combo se pasa y me dice, venga, ese objeto que usted acaba de seleccionar es de la capa externa. Entonces, si yo selecciono un objeto y otro objeto de esa capa, él seguirá mostrando la capa a la que pertenecen porque ambos pertenecen a la misma. Pero, si yo selecciono un objeto de esta capa, que es la 0, y un objeto de la capa externa, el combo se borra porque él no puede mostrarme, él no es capaz de mostrarme las capas a las que pertenecen todos los objetos que yo seleccione, porque pueden ser 2, como en este caso, pero también pueden ser 1000. Entonces él no va a hacer una lista aquí de las 1000 capas a las que pertenecen los objetos que seleccioné. Entonces el combo se borra, pero eso no quiere decir que yo no pueda, por ejemplo, pasar digamos, esta estrella y esta línea a la capa externa. De hecho, yo puedo seleccionar estas dos y a pesar de que el combo se borra, yo puedo decirle, venga, yo quiero que pertenezcan a la capa externa. Inmediatamente el otro objeto se pasa de capa. Entonces, la primera forma, selecciono el objeto y le doy clic a la capa a la que quiero que pertenezca. La segunda forma, lo selecciono o los selecciono y en Properties, aquí en las propiedades generales, aquí le puedo cambiar la capa a la que pertenezca, externa, ahí está. Entonces ellos ya cambiaron de capa, ahí se nota la segunda forma.
Y la forma más chévere y más rápida es con Match Properties. Este botón es muy poderoso, esta herramienta es supremamente poderosa y es muy fácil de memorizarse porque es lo primero que ustedes dicen cuando empiezan a crecer. Ma, ¿sí? Entonces con Ma el trabajo es diferente. El trabajo por lo regular antes era los objetos y luego lo que quiero hacer con ellos. Ahora en este caso es el objeto fuente y luego los objetos a los que yo le quiero heredar las propiedades o que las propiedades concuerden, por eso se llama Match Properties, con el objeto fuente. Tanto que yo puedo seleccionar primero el objeto fuente y después ejecutar Match Properties. Entonces, clic y yo ya le puedo dar clic a los objetos a los que yo quiero pasar los objetos. Entonces tengo tres formas de hacer que un objeto se pase de una capa a la otra. Lo selecciono, escojo la capa, lo selecciono, vengo a Properties o selecciono un objeto que pertenezca a la capa que yo quiero y match el objeto objetivo. Eso es todo. Bueno, ya tengo mis estrellas pasadas en una capa diferente. Entonces voy a pasar de nuevo el color a negro, aunque bueno, así está, así se ve bonito, dejémoslo así, para darles a entender otro tipo de cosas de trabajo con las capas. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta que aquí en el combo hay 4 botones. El primero, el último cambia el color, pero estos 3 que están acá cambian los estados. El primer estado es el bombillo, que es apagar o encender. El segundo es congelar o descongelar. Y el tercero es bloquear o desbloquear. En este caso, pues aparecen siempre prendidos. Están on los 3. ¿Qué hacen esos botones? Bueno, el primero, el bombillo. El bombillo apaga la capa. Apagar una capa, yo voy a apagar primero la capa externa para que se den cuenta. Él simplemente cuando yo le apago el bombillo a la capa que yo selecciono, él desaparece los objetos que pertenecen a esa capa. ¿Sí? No los veo. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio aquí. Voy a hacer que la capa externa esté prendida y sea la capa activa. ¿Sí? Voy a probar qué es la capa activa. ¿Cómo? Voy a hacer cualquier cosa aquí. Bueno, voy a hacer unas líneas. Dense cuenta que las líneas que yo acabo de generar pertenecen a la capa externa. Eso es una capa activa. ¿Sí? Yo le doy clic al nombre. Si se dieron cuenta, le doy clic al nombre. Capa 0. Vengo a círculo y hago un círculo. ¿Sí? Muy fácil. O lo puedo hacer en el Properties Manager. Le doy clic aquí, doble clic. Ya está el chulito en el status activo. Ya está pasado, entonces vengo y hago cualquier cosa. A ver otra vez. Toma. Así, lo más fácil. Listo. Bueno, entonces, en este caso, como yo ya tengo la capa que es la activa, voy a apagar la capa 0. ¿No? Pues, todo lo que pertenece a la capa 0 no se va a ver. Voy a hacer zoom extends. ¿Sí? De tipo extends. Y ahí está mi dibujo. Pero vengan, observen que las estrellas tienen una separación al espacio de dibujo completo. ¿Sí? O sea, si fuera un zoom extends de verdad, estas estrellas ocuparían todo el plano, ¿no? Sería algo como así. Pero no, hay algo extraño, algo pasa ahí. Entonces voy a borrar estas líneas que están acá. Voy a borrarlas. Voy a ver si de pronto es por eso zoom extends. No hizo nada más que centrarme. Entonces, ¿por qué sobra ese espacio? ¿Por qué las estrellas no me están ocupando todo el espacio así? Porque yo apagué una capa que ocupa un espacio en el dibujo. O sea, dense cuenta, zoom extends realmente lo que hizo AutoCAD fue hacer un zoom como si los objetos de la capa 0 aún existieran en mi dibujo. O sea, apagar una capa es que yo tengo un apilamiento de un papel y unos acetatos encima y coloco ese acetato detrás del papel. De esa forma no lo veo, pero igual tengo que contar con él para meterlo en la carpeta. Es diferente, ¿no? Bueno, entonces aquí zoom extends de nuevo, él lo centra, muy bien, listo.
Vuelvo y apago la capa, se desaparece, cambio el zoom, ¿sí? Voy a cambiar el zoom así aleatoriamente, vuelvo a restaurarlo con zoom extens y aparecen las estrellas, pero en un zoom, en un acercamiento que tiene en cuenta los objetos de la capa 0, ¿sí? En resumidas cuentas, realmente lo que pasa es que esos objetos aún permanecen en memoria, ¿sí? Están en memoria. Entonces, cuando usted apaga una capa, realmente no está sino dejando de verla, pero el archivo con el que usted está trabajando necesita de memoria RAM para procesar esos objetos que usted tiene en esa capa apagada, para que lo tenga en cuenta. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el sol, ¿sí? Que es congelar. Congelo la capa 0. Los objetos no se ven, sí, obvio. Y voy a cambiar el zoom, ¿sí? Otra vez, y con zoom extends recupero el zoom, pero ahora las estrellas sí me ocupan todo el volumen, bueno, todo el área, en este caso, volumen como digamos, todo el área posible en la pantalla. Entonces, tanto que si vuelvo a descongelar la capa, la bandera no se ve completa. O sea, yo tengo que darle un pequeño zoom aquí para que se vea completa. Entonces, la diferencia entre congelar y apagar es que congelar lo saca de la memoria, AutoCAD ignora por completo los objetos que están en capas congeladas, mientras que con capas apagadas solamente las deja de ver. Listo. Bueno, entonces yo tengo mis estrellas, tengo mi bandera ya completa, ahora tengo que crear la construcción, o sea, ¿cómo la hice? Entonces vamos a crear una capa de construcción, entonces vean, pero no quiero que herede ninguna de las propiedades, no tengo opción, tengo que darle clic aquí en nuevo, construcción, vamos a apagarlo, ponerlo en minúscula, construcciones, lo pongo en verde, puede ser, este verde papaya está bien, el 92, le cambio el grosor de línea a por defecto para que no se vea tan grueso como los detalles finales, cambio el color de una vez de externe a negro, no pasa nada, ahí estaría bien. Las construcciones, entonces, por ejemplo, yo que necesito colocar, pues antes de dimensionar, ¿sí? Porque hay cosas diferentes. Por ejemplo, vean la distancia que hay a los centros de las primeras estrellas son de radio 140, ¿sí? Pero este círculo me quedó en una capa que no es, entonces yo simplemente vengo y la selecciono, le doy clic a construcciones y ya lo pasé, pero necesito seguir haciendo círculos ahí, entonces activo la capa construcciones y hago los demás círculos, ¿sí? Del centro de la primera estrella a la segunda hay 300 y del centro de la primera estrella a los últimos hay 460. Listo. Esas son las pequeñas construcciones. Dense cuenta del zoom. Zoom extends, ahí se nota el círculo por fuera, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo congelo la capa construcciones, bueno, apaguémosla un momento. Acuérdense que la capa construcciones es la capa activa, ¿sí? Apaguémosla un momento. Oh, aparece este mensaje, ¿sí? Oh, ¿qué pasó aquí, güey? Vamos a ver. Es simple. Uno tiene que leer antes de aceptar, ¿sí? Si a uno en el computador le aparece, desea venderle el alma al diablo y formatear todos los objetos de su computador, usted no le puede decir que sí a la loca, ¿no? Tiene que leer la advertencia que le están haciendo. Entonces, vean, la capa activa será apagada. ¿Qué quiere hacer? ¿Sí? Apagar la capa, o sea, yo de verdad la quiero apagar y él me advierte lo que va a pasar. Vean, los objetos que usted cree de ahora en adelante no se mostrarán en el dibujo hasta que usted vuelva a prender la capa, ¿sí? O cambio de opinión, no la voy a apagar, la voy a dejar prendida. Entonces, como lo que queremos hacer es esto, vean, ahí está, turn the control layer off, listo. Voy a hacer cualquier objeto, ¿sí? Voy a hacer, por ejemplo, una línea de los centros de esta cosa, ¿sí? Aquí. Por acá, pero venga, como así, no los veo, ¿sí? No estoy viendo las líneas, ¿qué pasa? La advertencia que me dio es muy clara. Los objetos que yo cree de ahora en adelante no se mostraron en el dibujo hasta que yo no vuelva a prender la capa. Aquí estaban las líneas.
estaban dibujadas pero no se ven. Entonces, que quede claro que las advertencias de AutoCAD son muy precisas como en todos los programas. Ahora, voy a tratar de congelar la capa activa. ¿Sí? Ya me saca este regaño. Este ya es un regaño porque no me da opciones. Me da opción de cerrar la ventana y nada más. Esta capa no se puede congelar porque es la capa activa. Pero le da una solución. Usted puede apagarla en vez de congelarla, ¿sí? Con el bombillo en vez del sol. O usted puede hacer que otra capa sea la capa activa, ¿sí? Que sería, pues venga a ver, hagamos que la capa externa, estrellas, sea la capa activa y congelemos construcciones. Listo, no hubo problema, ¿sí? Muy fácil. Ok, vamos en orden hasta ahora. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, lo que pasa es que estas líneas salen y tocan los extremos del rectángulo. Entonces voy a extenderlas. Extiendo por aquí, extiendo por acá, extiendo por acá y extiendo por acá. Listo. Eso es una cosa. O sea, el eje de las estrellas son las diagonales. El eje de las estrellas es la diagonal del rectángulo. O los ejes, porque son dos. Ok. Muy fácil de trabajo con capas. Tengo mi administrador de capas, en fin. Aquí aparecen los nombres en alfabético. Vean. 0, construcciones y externe. A pesar de que yo hice primero externe, construcciones quedó de segundo, ¿sí? Y acá va a aparecer también en orden alfabético, para que lo tengan en cuenta. Entonces, es mejor numerarlas si las quieren ver en orden. Bueno, el tipo de línea podría servirme para mostrar, pues, digamos, una diferencia entre los detalles. Entonces acá puedo pasar de continuos. Las líneas, los tipos de líneas cargados en AutoCAD por defecto son solamente uno, continuos, pero yo puedo cargar las que quiera. En este caso voy a cargar ISO 08W100, ¿sí? Ok, tengo que seleccionarla y darle OK para que la capa construcciones adquiera ese tipo de línea. Yo creo que ya se alcanza a ver, vamos a acercarnos, la diferencia. Ahí está, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Todas las líneas de construcción son así. Listo, también ya lo configuramos de esa forma. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo unos objetos de 2 capas. De hecho son 3 capas porque esto está en la capa externa. Y voy a manejarlos de la forma rápida. ¿Qué pasa? Yo puedo tener en un archivo 100 capas, ¿sí? Con 100 tipos de objetos diferentes. Entonces se vuelve muy aburridor venir acá a abrir este combo cuando tiene 100 elementos. Entonces para eso están estos comandos, perdón. El primero es off, así se llama el comando, off. Bueno, layoff, de hecho. ¿Qué hace? Apaga la capa del objeto que yo seleccione. Entonces vamos a ver. La capa activa es externe. Entonces, si yo le doy clic a la capa externe, me dice, la capa activa es la actual. ¿Usted la quiere apagar? Entonces usted dice que sí. Ah, bueno, ya listo. Y yo puedo seguir apagando capas, vea lo bonito. ¿Sí? Todas las que yo quiera. Entonces, con el botón que está justo debajo, yo deshago lo que hice arriba. Prender todas las capas. Aquí quedamos un momento. Ahí está, lay on. Prende todas las capas. Turn all layers on. Entonces, el botón de arriba, más bien el botón de abajo va a ser lo contrario que el de arriba. El que sigue, vea, isolate, aislar. ¿Qué hace? Él me coloca mi capa activa y las demás me las escondo. Vean, pues, vamos para la capa 0. Enter. Entonces él me muestra solamente la capa del objeto que yo seleccioné y lo deshago con el botón de abajo, que es unisolate, ¿sí? Unisolate. Ok, ahí está. La que sigue, congelar la capa del objeto seleccionado. Entonces obviamente yo no puedo darle clic a externe, ¿sí? A un objeto en externe, porque me va a sacar un error. Vean, ahí está, de hecho no me deja, porque si es la capa activa no la puedo congelar. Entonces puedo congelar cualquiera menos esa.
y con el botón de abajo deshago la misma historia. Y la otra es bloquear. Ya vamos a ver qué es bloquear. Entonces, bloquear la capa del objeto seleccionado. Yo quiero bloquear la capa de los objetos de construcción. Listo, ahí se ven un poco más opacos. Y solamente me deja hacerlo de uno en uno. Entonces voy a bloquear la capa 0. Está un poco más opaco. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer modificaciones sobre objetos sin tocar los objetos que están protegidos. O sea, yo puedo, por ejemplo, hagamos una copia. Voy a hacer una ventana de todo. Hagamos una copia. Y lo único que me deja copiar son las estrellas, porque las estrellas son lo único que está desprotegido. Las otras dos capas están protegidas. Entonces él no me deja modificar objetos que están en esas capas protegidas. Entonces, en resumen, proteger una capa lo que hace es evitar cualquier tipo de afectación con los comandos de la categoría modify. O sea, yo no los puedo ni mover, ni copiar, ni alargar, ni rotar, nada de esto. Pero, mucho cuidado, el hecho de que esté protegida, por ejemplo, la capa 0, vamos a proteger la capa 0, no me evita que yo pueda utilizarlos con trim y con extend como objetos de frontera. Les voy a mostrar. Voy a hacer un recorte de esta figura así. Trim. Voy a seleccionar el objeto del rectángulo, ¿sí? Yo quiero que mi frontera sea el rectángulo. Me lo dejó seleccionar. Listo. Ya le di enter para todo lo demás. O sea, yo no puedo borrar objetos en la capa protegida, pero sí puedo seleccionar esos objetos como la frontera con trim y con extend. Si se dieron cuenta, yo pude borrar con un objeto protegido los círculos de radio 460 que estaban aquí. ¿Sí? Esa es la diferencia entre modificar y el objeto. Entonces, yo puedo bloquear en vez de apagar para utilizar esos objetos como objetos de frontera, por ejemplo, o sea, como referencias. Incluso yo, con una capa bloqueada como la capa 0 en este momento, yo tengo acceso a las referencias de objeto de esos objetos, valga la redundancia. ¿Sí? Ahí está, yo puedo usar punto final. Han visto punto final. ¿Sí? Y de hecho yo puedo hacer objetos en capas protegidas y él no me da ninguna advertencia. Lo único que va a pasar es que el objeto queda protegido. Vamos a hacer esto. Inmediatamente se pasa a una capa protegida, entonces yo no lo puedo borrar. Tan pronto lo hice, él se pasa y no lo puedo borrar. ¿Sí? Ya no le puedo dar aquí suprimir. Me tocaría desproteger la capa para poderlo borrar. Eso es todo con respecto a capas por ahora. Vamos a desprotegerlas todas. Bueno, ahí tengo mi construcción. En el orden ya está, ya el tipo de línea, el color, bloquear, congelar y apagar. Bueno, el grosor de la línea, ya saben que se prende aquí. Bueno, este botón se prende y se apaga con F0 si lo encuentran alguna vez. Listo, entonces yo que necesito, por ejemplo, ya nos pasamos a la segunda parte de este video, que es la dimensión. ¿Sí? Entonces voy a hacer el resultado final. ¿Sí? Entonces, bueno, pero es que a mí para el resultado final la capa construcciones no me sirve de nada. Entonces la bloqueo, selecciono todo, ejecuto copy y hago la copia de los objetos como van a quedar. Un poquito menos de zoom. Ahí está. Ahí están los dos objetos. Entonces voy a crear una capa nueva que se va a llamar pintura. Y pues no va a tener un color especial. Ahí, dense en cuenta que el pintura heredó las propiedades de Sterner. Listo, entonces acá pasemos esto a estrellas. Estrellas, listo.
Entonces pintura puede quedarse en oscuro. Esta vaina como se pinta, a mí se me olvidó. Vamos a mostrar aquí un momentico. Ok, negro, rojo y azul. Entonces vengo a Hatch, pero vamos a pintar en la capa pintura de una vez, porque el Hatch sí es un poquito más complicado. Usted sí lo puede pasar, pero es aburridor. Entonces Hatch, a ver, pásese, ahí va, Solid, pinto, a ver, ahí, pero no tiene el color que quiero, rojo, papaya, ahí está, por aquí es rojo papaya, creo, ya ni me acuerdo. Enter. Sí, creo que es así, así, bueno. El otro Hatch de azul, este azul para no ponerme a buscar mucho, esta área, listo, y de hecho sí ya quedó perfecto. Entonces ya quedó en la capa pintura. De hecho, yo podría hacer lo siguiente, veanlo pues. Voy a borrar esa vaina, voy a ocultar la capa construcciones de alguna de las dos formas, no importa cuál en este momento, porque pues el archivo está pequeño. ¿Sí? Voy a hacer esto y voy a pintar con Hatch, con rojo, las tres regiones, Solid, 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 Enter. Repito Hatch con Enter, cambio el color, azul papaya de nuevo y listo. Ahí está. Entonces vean, en el mismo dibujo, ¿sí? En el mismo dibujo, yo puedo tener el resultado final. Bueno, en este caso pues me toca pasarlo a 0, listo. Yo puedo tener en el mismo dibujo el resultado final y la construcción. ¿Sí? Yo simplemente prendo aquí y apago acá y ese es el resultado final. Y apago acá y prendo aquí, bueno, al revés, y tengo las construcciones en el mismo dibujo. Vamos a dejarlo así porque, hombre, pues me sirve más para darles el ejemplo y la potencialidad de la herramienta. ¿Sí? Entonces, bajo un poco aquí, perfecto. Listo. Yo ya pinté, tengo una capa con el resultado final, que es este, pero pues no me sirve de mucho. Entonces vamos a dejarlo así. Y esto nos va a servir después para otro tipo de impresiones, ya se van a dar cuenta. Entonces voy a empezar a dimensionar. Dimensionar es muy fácil en AutoCAD 2015 en adelante. Ya está este botón dimensión acá. Y este botón dimensión, él detecta qué tipo de objeto es y cómo lo quiere dimensionar usted. Lo que pasa es que tiene, digamos que, su truquito por dentro. Entonces, para hacerlo de la forma más básica, voy a utilizar la barra normal. Las dimensiones lineales, AutoCAD las explica muy fácil con este ejemplo de un marco de bicicleta. Es simple. Acá, si yo necesito saber la distancia horizontal o vertical entre dos puntos, yo utilizo dim linear. O sea, ¿qué me está dando él? Me está dando el delta de X o el delta de Y entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto hay entre este centro y este centro. Tanto. ¿Sí? Ahí está. Obviamente eso está en la capa 0 y vamos a tener mucho problema, ¿sí? Porque eso no se está viendo. Entonces, para empezar, voy a crear una nueva capa para las dimensiones. Entonces voy a colocarla en el mismo que herede la de construcciones. Dimensiones. ¿Sí? Él ya me creó una capa de points. Esta capa de points es para los puntos de esas dimensiones que yo creo. Bueno, le cambio el color de línea. El color, sí, el color de... lo voy a colocar azul. Ok. Y el tipo de línea continuo. Ok. Listo. Ya estuvo. Me salgo y ya él se desaparece. Entonces ya saben, dim linear me da el delta X o el delta Y entre dos puntos. Dim aligner me da la distancia real entre dos puntos, o sea, la mínima distancia entre este y este. Aquí la voy a mostrar, me voy a tener que acercar para que lo vean, pero ya vamos a arreglar ese problema. Ya llegamos allá. ¿Sí? Ahí está, 160, ¿se acuerdan? Que era
de radio 140 y de radio 300, pues la diferencia es 160, está claro. Bueno, voy a dejar esa dimensión ahí, que pues la verdad es que no estorba, es fea. Borrémosla mejor. Ya vemos cómo hacemos para que se vea mejor. Listo, entonces esa es la otra forma. El otro, el Angular. Hombre, pues yo creo que es bastante evidente qué es lo que hace Angular, pero pues de todas formas selecciono un objeto y selecciono el otro y él me muestra el ángulo entre las dos líneas. Vamos a ver qué ángulo es. Es un ángulo exacto de 72. Pues parece ser exacto, vamos a ver si es exacto. Más tarde lo veremos. Bueno, longitud de arco. Bueno, aquí en este caso tenemos longitud de arco. Sí. Podemos seleccionar este arco. Bueno, ahí está. Y él me bota cuánto mide. Vamos a hacer una reducción de acercamiento. Dmark. Aquí está, at length. Dmark. Clic. Y él me bota la longitud del arco. O sea, cuánto mide el perímetro de esa línea. Vamos a mirar. Esta vaina mide 748,21 y vean, aquí está el simbolito de arco, longitud de arco, porque hay otra forma de dimensionar ese tipo de cosas. Listo. Y así sucesivamente, pues radio y diámetro, que creo pues que es muy sencillo saber qué es lo que hacen esto. Ordinate, bueno, aquí está, él le dice a usted, por ejemplo, desde un origen de coordenada 0, 0, en qué punto están las ubicaciones que usted quiere entre X y Y. Y yo, ahí está, ya les muestro, vean. Cuando es muy largo y usted no quiere que aparezca, ahí está. Bueno, hecho. Como les había dicho, hay otras cosas por acá. Por ejemplo, linear y align, estos dos pueden dimensionar un objeto y no dos puntos. Por ejemplo, dense cuenta, aquí me dice, yo le puedo decir a usted cuál es la distancia delta X o delta Y entre dos puntos con linear, pero yo también le puedo decir linear aquí, ¿sí? Ve ahí dice, especifique el primer punto de la línea de extensión, o sea, yo le puedo dar clic acá y luego clic acá y él me dice cuánto hay en delta X o en delta Y, pero hay una opción select object. Ya saben, cuando está entre menor y menor que, para seleccionar esta opción es con enter o con espaciadora, ¿sí? Entonces enter y yo simplemente lo que hago es seleccionar el objeto, clic. Entonces ahora yo escojo entre el delta X o el delta Y y lo despliego, ¿sí? Es muy fácil. Y lo mismo pasa con dim aligner. Vamos a ver, dim ali, aquí está dim aligner, clic, enter para seleccionar objeto y yo vengo y le digo, venga, ¿cuánto me mide esta línea realmente? Tanto me mide, patrón, veanlo, ahí está. La línea mide 459,24. Oh, qué maravilla. Listo. Entonces, ese es el truco con estas dos. Angular también tiene un truco. Ya se los voy a mostrar. Angular, a mí solamente pues de la forma estándar, solamente me dimensiona ángulos entre 0 y 180 grados. Ahí está, este es de 36 por obvias razones. Pero y si yo quiero dimensionar un ángulo superior, yo lo puedo hacer. Entonces, dim angular. Lo mismo pasa aquí, vea, especifique el arco, no sé qué, o especifique el vértice. Entonces, enter, y yo le doy clic al vértice del cual voy a lanzar. Un punto sobre la primera línea que quiero medir y un punto sobre la segunda línea que quiero medir. Entonces, si lo hago por dentro, él me muestra la estándar, pero si lo hago por fuera, él me muestra el ángulo externo. Ahí está, ¿sí? Ese es el secreto. El secreto realmente no es este, ni es ver el video. El secreto es que cuando usted ejecute dim angular, lea las opciones que le da el comando. Siempre hay una opción por ahí nueva. En cada versión de AutoCAD van apareciendo cosas nuevas. Entonces, pues para no tener que leerse todo el manual de nuevo, o sea, de las cosas nuevas que tiene el programa, usted simplemente a medida que lo va usando, va viendo que hay cosas nuevas acá. Entonces, repito, especificar el vértice, ¿verdad? Especifico el vértice entre estos dos puntos. Entonces, si lo mando por acá, pues es 108 como normalmente es. Pero si lo puedo hacer por fuera, lo hago por fuera y queda de esta forma, ¿sí? Ya vamos a ver. Es que, bueno, listo. Otra. Vamos a hacer zoom.
No, es que yo quiero saber qué inclinación tiene esta línea. Ah, bueno, entonces es muy fácil. Vea, dim angular, especifica el vértice, entonces enter, especifico el vértice, le doy clic aquí a la horizontal y luego le doy clic al objeto que quiero dimensionar y él me hace una línea horizontal imaginaria, o sea, no tengo que crear esa línea. Ahí está, esos son todos los secretos que podría tener esta vaina. Ahí. ¿Qué pasa? Pues está muy pequeño, pero ya vamos a hablar de eso. 36 grados, es obvio, ¿sí? Pues si hay 72 entre ambas, pues ahora 36 entre una sola. Desde la bisectriz hacia un lado y hacia el otro. Es muy simple. Bueno, con respecto a esto. Texto funciona muy parecido. Usted hace una caja de texto y ya. Vamos a verlo de una vez. Aquí está. Hola. No, ya no escribió. Ah, sí. Pero no, escribamos hello haters. ¿Sí? Ahí está, se guarda así. Entonces, él hace un texto muy pequeño. Ya les voy a mostrar algo acerca del texto. El zoom. Ahí está, pequeñito, ya está grande. Yo puedo escalarlo. Scale. 10 veces más grande. Zoom extens. Ah, ya se ve, perfecto, ¿no? Y yo puedo decir, venga, no, yo quiero editar esto para que se vea así. No, me gustó en 2 filas, entonces lo pongo así. Bueno, lo puedo alargar. Ya, eso es todo. Con respecto a texto, es un procesador de texto común y corriente. Después veremos más de esto en otro capítulo, en otro video. ¿Sí? Listo. Bueno, ya se dieron cuenta de estos botones. ¿Cómo se ejecutan en teclado? Dim y lo que yo quiera. Dim lin, linear. Dim angular, ANG. Dim ali, aligner. Dim rad, dim diameter, dim arc. ¿Sí? Todos están aquí. Dim continuo, bueno, en fin. Ya vamos a ver esos dos, pero los vamos a ver cuando esté bien configurado esto. Entonces, ¿cuál es mi problema con esta bandera? Que esta bandera está muy grande. Resulta que las dimensiones en AutoCAD son objetos llamados dimensión, ¿sí? Dimension, nombre, y no son dinámicos, o sea, del tamaño que usted los crea, se van a quedar a menos que usted lo cambie. Entonces, voy a utilizar en este caso Dimension en vez de estas herramientas, Dimension. Selecciono una línea o algo, entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a esta línea, él me bota la dimensión. Eso es lo bueno de este botón Dimension que está aquí. Si yo me acerco, él me muestra un 668.42. Entonces vamos a apuntar en alguna parte por ahí ese 668.42. ¿Qué es 668.42? La altura de mi dibujo. H mayúscula. Listo. Ok. Y pues ya se dan cuenta, el texto está muy pequeño. Y aparte de eso, pues pertenece a una capa que no es. Entonces primero lo va a pasar a la capa de dimensiones. Ahí está. Pero segundo, pues necesito verlo, ¿sí? O sea, si en mi pantalla yo no veo una dimensión, cuando yo lo imprima, pues eso se va a ver como el gusanito que se ve aquí, perdón, cuidado. Eso se ve un gusanito ahí ya. Cuando yo lo imprima se va a ver igual. Entonces yo tengo que hacer que las dimensiones tengan un tamaño proporcional al dibujo. ¿Sí? Después de una larga investigación muy exhaustiva, hemos llegado a la conclusión, o sea, yo y mis otros 8 yo, que la altura del texto debe ser proporcional, aquí, bueno, proporcional, no, debe ser cercana, similar, parecida, cerca, debe ser igual a, cercana al 2% de H, o sea, el 2% de 668.42, pero preferiblemente un poco más grande y un número par fácilmente divisible o dividible. ¿Cómo se dice? Divisible, ¿cierto? Es divisible. Esa vaina es divisible entre 2 y 4, o sea que le pueda sacar fácil la mitad y el cuarto. Listo, entonces yo tengo 668.42, entonces saco la supercalculadora de AutoCAD, control 8, ahí está la supercalculadora de AutoCAD,
mido la distancia entre dos puntos, tan y tan. ¿Por qué el 2%? Muy fácil, porque es que usted no tiene que hacer esto en la calculadora, con el 2% usted lo hace en su cabeza, ¿no? Porque es esto de por 2, que es muy fácil, o sea, el doble de 668 es muy sencillo, es 1336. Si no se sabe la tabla del 668, empiecen, ¿no? 668 por 1, 668, 668 por 2, da 1336, 668 por 3 y así. Entonces se la aprenden, ¿sí? Ok, entonces da 1336. Y divido entre 100. Ustedes saben que dividir entre 100 es simplemente correr la coma 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, el tamaño de letra sería chévere, por ejemplo, 14 o 16. Pero pues como la mitad de 14 es 7 y la mitad de 7 están fácilmente 3.5, entonces vamos a dejarla como 14. Entonces voy a dejar aquí ese valor de 13.36, que t es igual a 13.36 y un montón de centavos. Y entonces la voy a aproximar con una flecha, eso, a 14. ¿Sí? La altura de mi texto va a ser 14 unidades arbitrarias. Yo sé que eso está en milímetros, pero en este caso no tengo ni idea en qué está. Entonces 14 unidades arbitrarias. Cierro la calculadora o le puedo dar AutoHide. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces AutoCAD viene con una capa 0. ¿Sí? La capa 0 va por defecto, no podemos hacer nada para cambiarla, ahí está. Lo mismo pasa con las dimensiones. Las dimensiones tienen unas propiedades. ¿En qué consiste una dimensión? Les voy a hacer una dimensión pequeña para que se den cuenta qué es una dimensión. Dimension alignment. Aquí, desde este punto hasta este punto, perpendicular. A ver, ahí está. Hay 12. Me volví a equivocar de capa. Match Properties. Ve, aquí está la línea azul de la dimensión. Lo paso aquí. Listo. Una dimensión tiene dos líneas de extensión, por lo regular. Estas dos líneas de extensión, yo las extendí, ¿verdad? ¿Por qué creen que se llaman extensión? Una línea de dimensión, que es la que me marca la cota, o sea, la distancia, tiene dos flechas y un número encima. O sea, él tiene el valor, la línea de dimensión, las flechas y las líneas de extensión. Esos parámetros son estáticos, o sea, por más que yo le haga escala a esta vaina, esos numeritos no van a cambiar. Les voy a mostrar. Zoom extension. Vamos a cambiar esta vaina de tamaño a la mitad. ¿Sí? Pero es que a la mitad... Sí, a la mitad es posible que se note la diferencia. Entonces, escalar todo esto desde el centro, un cuarto. Listo, vamos a ver cómo nos quedó. Vean, si él me dice que mide 3, claro, ya no mide 12, ese es el problema, que ya no mide 12, ya mide 3. Entonces a mí me tocó escalar el dibujo para poder hacer que las dimensiones se vean. No, pues no vale, ¿sí? No tiene sentido. Entonces control Z, ahí, control Y, aquí, listo. Entonces, no se pueden escalar. Por más que yo intente escalar este número, nunca va a quedar del tamaño que es. Entonces me toca configurarlo manualmente. Yo sé que es muy harto, pero demanden Autodesk, no me miren a mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta dimensión que tiene dos líneas de extensión, una línea de dimensión y el texto y las flechas. ¿Cómo se configura? De tres formas diferentes. Yo le doy clic aquí en Annotation, en la flechita de Annotation, vean, aquí está, flecha de Annotation, y le doy clic a este botón. Esa es una, Dimension Style. Ahí está, estos son los estilos que están creados. Ok. La otra, D, más rápida. ¿Sí? El comando abreviado de DimStyle es D. Bueno, ahí está el mismo menú, la misma ventana emergente. Y si ustedes tienen aquí el menú normal, que ya es Show Menu, aquí está Show Menu Bar, aquí está en Dimension, abajo está Dimension Style. ¿Sí? Tres formas para que se les olvide al menos dos. Entonces voy a entrar aquí a esto. Yo voy a ver si puedo borrar esto. Nada que hacer, no la puedo borrar. Ah, sí, sí la puedo borrar. Sí, borramos eso. Haga de cuenta. Entonces, por lo regular, AutoCAD viene con tres de estas: el Annotative, el ISO 25 y el estándar. Como la que tengo no me sirve, tengo que crear una nueva. ¿A partir de cuál? De ISO 25 es lo mejor.
Entonces es una nueva, lo nuevo, es como una nueva capa, ¿sí? Un estilo de dimensionamiento agrupa dimensiones. Entonces le voy a colocar texto 14. Lo siento, listo, texto 14 milímetros. Y él me dice, vea, ¿herede de dónde? Está Ruiz. ¿Comenzar con qué? Con ISO 25. Listo, continuar. Y aquí es donde empiezan los parámetros. Los parámetros de una dimensión son todos estos. Están categorizados. Las líneas. Veanlo pues. Las líneas de dimensión, por lo regular esto uno nunca lo cambia. Eso que se quede en by block. Es lo mejor, que se quede en by block. O en by layer. Pero si usted quiere cambiar eso, es un país libre. Bueno. Aquí el parámetro más importante para cambiar es este, el baseline spacing. Ya después les mostraré qué hace. Este, por lo regular, o sea, este está configurado como 1.5 veces la altura del texto. Pero si usted quiere una presentación un poco más espaciada, es mejor que lo haga como 2 veces la altura del texto. Entonces yo lo voy a escribir acá. Los parámetros son baseline spacing igual a 2 veces t. Puede ser 1.5 veces t. Entonces, el doble de t, muy fácil. 28. Listo. Todo esto lo dejo quietico. Yo puedo suprimir las líneas de extensión 1 y la línea de extensión 2. O sea, al primer clic que yo le dé, él va a suprimir esa línea. Y al segundo clic, él va a suprimir esta segunda línea. Usted verá. Eso usted lo puede configurar, eso es más presentación, eso es una cosa muy personal, yo no lo quito nunca. Estos dos parámetros que están acá, dice Extend Beyond Dim Lines, es lo que sobresale la línea de extensión de la flecha hacia afuera. O sea, de la flecha hacia afuera, ¿cuánto hay? De la flecha hacia afuera, ahí, aquí. Entonces es medio t, entonces 7. Y el offset from origin es la distancia que hay entre lo que usted le dio clic para medir y la línea de extensión, o sea, desde dónde va a partir. Entonces esto es un cuarto de t, 3.5. Es muy importante cambiarlo, ya se van a dar cuenta por qué. Sigo a símbolos y flechas. Entonces, yo puedo cambiar las flechas por otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, flechas huecas. Voy a colocar flechas huecas pues para que se vea la diferencia. Y el líder también, flechas huecas. Pero el tamaño de la flecha, que de hecho no es digamos el ancho, sino la cabeza, tiene que ser igual a la altura del texto, que es 14. Las marcas de centro es para agujeros en planos mecánicos por lo regular del mismo tamaño de la flecha, 14. Y el dimension break de 1.5 o de 2 veces t. Entonces voy a colocar aquí 21. Bueno, entonces paso aquí, le coloco Extend Beyond Dim Lines de medios y Offset from Origin cuartos. Ok. En arrows, esto es aquí hay. Esto es en líneas. Lines. Arrow size igual a t. Center mark, si lo van a usar, igual a t. ¿Cuál era el otro? Brick size. No tienen que cambiar estas cosas si van a ser planos civiles o topográficos. 3 medios de t. O 1.5 t pues para los que no ven quebrados. 1.5 veces t. Listo. Bueno, y esto se puede quedar así. El jog factor así está bien, ¿sí? Porque este es un factor. Listo. Adivinen en la pestaña texto qué se va a cambiar, ¿no? Es un misterio. Lo voy a cambiar aquí en secreto para que nadie se dé cuenta. 14. Y hay otro offset que es el from dim line. Este es un cuarto de t, entonces esto es 3.5. Listo.
Esto usted lo puede dejar como alineado o ISO estándar dependiendo de su necesidad. Por ejemplo, el ISO estándar, vean la dimensión del radio. Aquí la va a cambiar. ISO estándar lo cambia a que se vea siempre horizontal. Listo. Ese es el ISO estándar. Bueno, el fit lo dejamos quietico por ahora. Pues eso no es como muy importante por ahora, sino que es si los números son muy grandes, usted puede hacer que salgan las flechas, que salga el texto. Bueno, ahí vemos. No es muy importante porque si configuramos esto bien, el tamaño va a quedar adecuado. Listo, vamos a ver. Y nos pasamos a las unidades primarias. ¿Por qué? Porque pues aquí hay muchas cosas que uno tiene que ver. En unidades primarias, primary units, dependiendo de la unidad de medida con la que yo dibuje, debería colocar la precisión. Por ejemplo, si yo voy a hacer un plano de un edificio en metros, a mí esta precisión de 2 ceros me sirve para denotar centímetros, ¿no? Pero si yo lo voy a dibujar en centímetros, a mí esta precisión me vale hongo, pues centímetros sería así, ¿no? La precisión de construcción es centímetros. Yo me puedo pasar a 1 centímetro o 2, o menos 1, o más o menos 1, ¿sí? Pero pues ya pasarme 5 o 10, entonces la precisión es 0, enteros, en centímetros. Pero en metros, pues la cosa cambia mucho. Listo. Ahora, si yo trabajo con medidas mucho más pequeñas o con precisión de máquina, de torno, de fresadora, yo necesitaría 4 cifras decimales, ¿sí? Trabajando en milímetros. Dependiendo de lo que yo necesite hacer, debo configurar esto. Entonces, yo lo voy a dejar como 2, está así. Voy a colocar el punto como separación decimal, preferible. Y voy a quitarle los ceros de la precisión a la precisión angular y le voy a subir la precisión angular a 4 ceros después del punto. Para que me aparezca 59.9991 y los ceros de aquí para allá no me los muestre. ¿Sí? Si yo le coloco esto, no sé si de pronto no hay un ejemplo, pero se lo voy a quitar para que se den cuenta ahorita. Tiene precisión de 4 ceros. Ok. Vengo aquí, voy a hacer una cosita a ver si de pronto. Ya, listo. Ya terminé, así o más fácil. Entonces, una cosa, este estilo de dimensionamiento ya es el activo. Si de pronto no confía, aquí está el botón Set Current, volver este como el activo. Ahí dice, sets, esa vaina, lo que dice ahí. No me voy a poner aquí, sets de style, selected under styles to current, ¿sí? O sea, hace que ese estilo sea el actual. El estilo que usted da, el estilo actual es el aplicado a dimensiones que usted crea en adelante. Entonces, véalo pues, ya está creado. Ya está el activo. Cierro. No pasó nada, ¿sí? Las dimensiones quedaron chiquiticas, yo sé. Pero ahora vamos a dimensionar unas nuevas. Vamos a utilizar dimensión. Vamos a ver. Desde este punto hasta este punto hay 55. Ya se ve perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Pues me quedó la capa que no es. Entonces, Match Properties, selecciono la dimensión y selecciono esta. Ya pasó de capa. Ah, pero un momentico, también me pasó de estilo. Claro, porque Match Properties me cambia todo lo que le pueda heredar a un objeto. Por ejemplo, si yo hago Match Properties entre esta línea y la dimensión, él me pasa solamente la dimensión de una capa a la otra, pero no le va a poder cambiar nada más. Listo, entonces ahí hay un problema, ¿no? Que yo necesito es hacer lo contrario. Entonces, ¿qué hago? Necesito pasar esta línea, esta dimensión a dimensiones. Vamos a pasarla aquí, dimensiones. Me quedó muy bonito, muchas gracias. Pero estas dos me toca borrarlas entonces para que queden bien. No, señor. Usted lo que necesita hacer es Match Properties, pero ahora este es mi objeto fuente y estas son mis objetos destino. Pero esta la voy a borrar. Zoom Extents. Listo. Yo puedo editar estas cosas para que se vean mejor. Por ejemplo, colocarlo aquí afuera. ¿Sí? Ahí están las flechas. Y voy a dimensionar
voy a dimensionar los círculos. ¿Por qué los círculos? Porque pues esos me dicen en dónde están las estrellas. Entonces vamos a hacer dimensión del radio, véalo, clic, y nada que paso la capa. Venga a ver si aprendo. Dimensiones, dimension, le doy clic al objeto, espera un momentico, a ver, ahí, ¿no? Eso es lo que es aburridor a veces de dimensión, que es medio cansón. Entonces, por ejemplo, este lo voy a medir con diámetro. Pues él antepone siempre la letra phi al diámetro para que usted sepa qué está midiendo, ¿sí? Pero a usted no le da mucha opción. O sea, siempre los círculos los va a dimensionar así. Y si yo quiero dimensionar un círculo con radio, a problema. Pues me toca aquí, a ver, me meto, clic, ¿sí? Entonces ahí me toca bajarle la opción radius y darle clic. Ya, ese sí es radio 300. Y por último, el tercero, vamos a ver, ahí está, radio 460, me equivoqué, a ver, DIN 460, listo. Pongámoslo así en 460, ya estuvo, se ve perfecto. De hecho, si yo alejo un poco más, también se van a ver. Zoom, aquí, zoom, enter, eso. Ahí se ven perfectas todavía. Esa es la parte chévere. Ahora, ¿qué sucede? Que yo necesito pasar a otro estilo de dimensionamiento. Pues vengo aquí a este combo y selecciono el otro, ¿sí? Que se me olvidó cómo pasar un objeto de una dimensión de un estilo al otro. Bueno, no hay problema. Entonces yo voy a hacer un ejemplo acá. Voy a mencionar una de estas líneas, Nimali. Enter. Aquí está. Yo tengo dos opciones. Bueno, de hecho, como tres. Lo selecciono, vengo aquí a Annotation, le digo, venga, no pertenece a ISO 25, pertenece a texto 14. Listo. La otra, Dim Alignment. Vamos a alinear cuál, a ver. Este objeto, esta línea, ¿cuánto mide? No sé. Entonces la otra, vengo a Properties y le digo, aquí en general, aquí dice tipo de línea, Plot Style, Dim Style, en misceláneo, Dim Style, pertenece a ISO 25, no pertenece a ISO 25, quiero que pertenezca a texto 14, tenga lo suyo, ahí quedó, ¿sí? Bueno, mucho cuidado que esta precisión no es la más adecuada. O sea, si usted hace esto con esas líneas así, no le va a quedar perfecto. Tiene que hacer la construcción como está explicado en el video, en el que se explica esta vaina. Yo estoy dimensionando aquí, pues, como por de chévere. Eso también lo voy a borrar porque se ve muy feo. Listo. Bueno, tengo las dimensiones, tengo las líneas de construcción. De hecho, puedo hacerlo en una sola capa, pues se ve ordenado, no está mal. Listo. Voy a hacer una dimensión angular. Acuérdense que yo no le quité la precisión de ceros al ángulo. Entonces, un momentico, más properties, y me lo pasa a este. Entonces, vean lo que pasó. Me muestra 72.00000. Entonces, pues yo estoy humillando, pues, porque mi dibujo me quedó muy preciso. La verdad es bastante inútil eso. Entonces, mejor me paso aquí a texto 14, modify, la precisión, le quito el trailing, que son los ceros después del punto que se pueden quitar, y ok, close, y ya aparece el 72. Para eso es. Pero hay más, hay mucho más. Bueno, ya tengo todas las dimensiones hechas. Vamos a hacer un ejemplo por aquí abajo. Hagamos de cuenta que las dimensiones se pueden hacer lineales, ¿sí? O sea que yo necesito saber cuánto hay de acá hasta acá. Ahora hay 87.85. Pero cuánto hay desde el centro de esta estrella hasta esta estrella en la horizontal. No me voy a poner a hacer otra vez otra cota, no. Lo que voy a hacer es utilizar el comando dim continue. Le doy clic al siguiente punto y al siguiente punto y al siguiente punto
por ejemplo aquí al punto final de la línea. Obviamente aquí vuelve y repite los 120 no sé cuántos, eso, los 113, aquí vuelve y repite 129, aquí vuelve y repite otra vez 129 y aquí repite el 87-85. Eso es un dim continuo, ¿sí? Yo puedo simplemente con el primer objeto que acabo de mencionar, de ahí en adelante empezar a medir dim continuo. Y él me hace cotas igualmente separadas, así ordenaditas, sin necesidad de yo tener que hacer tanto esfuerzo. Entonces, digamos que se ahorra uno un poco de tiempo. La otra forma de dimensionar la voy a hacer arriba, con los mismos detalles, ¿sí? Entonces, dimensiono la primera estrella desde el centro hasta la esquina. Aquí está, 87-85. Ah, pero quiero saber cuánto hay desde esta línea hasta la siguiente estrella. No me voy a poner a medir desde un punto hasta el otro. No, lo que hago es dim baseline. ¿Sí? Dim base, enter. Y yo lo que hago es, vean, hay tanto hasta aquí. Siempre está pasando esto. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, sí, claro. Yo medí primero la estrella. Entonces voy a medir primero este punto, porque esta es la línea de extensión 1. Y luego este. Entonces aquí, 87-85. No es diferente, sino que empecé de una forma diferente. Antes había medido desde el centro de la estrella hasta el punto. Entonces esta primera línea es la extensión 1. Ese es el problema. Entonces extensión 1. Entonces dim baseline. Entonces ahora él sí me mide de esta forma, ¿no? Hasta la siguiente estrella hay tanto, hasta la siguiente estrella hay tanto, acumulado, hasta el centro de la siguiente estrella tanto, hasta el centro de la siguiente estrella tanto, ¿sí? Aquí voy a parar ahí, ¿sí? Yo creo que el ejemplo ya está bastante claro qué es lo que hace. La separación automática entre cada una de estas cotas es esto que configuramos acá, baseline spacing. Estos 28 es la separación que hay entre una línea de dimensión y la siguiente cuando yo ejecuto el comando dim baseline. Ese es el parámetro que cambiamos. Les voy a mostrar el offset from origin. Este es el offset from origin. Desde aquí hasta aquí debe haber 3.5. Venga a ver. Es que no lo muestra, obvio no lo va a mostrar, ¿sí? Pero este valor, bueno, hagamos una línea y ahí se darán cuenta. Desde acá hasta acá, vean, 3.40 y no sé qué, yo le puse 3.5. Bueno, ese es el offset from origin. Otro, el offset from dimline del texto, o sea, la separación que hay entre el texto y la línea, esto es 3.5, más la altura del texto, más la siguiente es el baseline. Entonces por eso lo configuramos como 2 veces t o como 1.5 veces t. Me falta aquí otra dimensión alineada entre estos dos puntos, puede ser acá 80. Entonces todas estas dimensiones pertenecen al mismo estilo. Se llama el estilo texto 14, es el activo. Yo puedo cambiar aquí a otro activo. Yo puedo decir, este quiero dibujar en este para que me hagan las dimensiones pequeñas. Quiero pasar de nuevo al 14, ¿sí? Es la única forma. O acá en Properties de pronto. No está. Ok, entonces es así. Con eso tengo entonces puedo venir y apagar dimensiones. Bueno, claro, es la activa. Wait. Entonces, apaguemos dimensiones con el botón. Sí. Bueno, ahí está. Apagar construcciones o congelar construcciones. Prender pintura y presentar el dibujo. ¿Sí? Este es el resultado final. Ok, muy fácil. Muy bien, muchas gracias. Muy de la casa. Bueno, prendo esto, prendo esto. Ahí están mis construcciones. Bueno, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que la diferencia entre continuo y baseline es que él va acumulando de tal forma que hasta el último punto él me da la dimensión total. ¿Sí? Eso es algo bastante simple de hacer. Entonces tengo dimensiones, tengo capas. Son temas muy similares porque las capas agrupan objetos
que tienen o representan en el plano una información específica, ¿sí? Y las dimensiones se agrupan en estilos de dimensionamiento que me muestran la información como yo la quiera, ¿sí? Por ejemplo, voy a meterme aquí un momentico y les voy a mostrar el de suprimir líneas de extensión 1. Ok, y close. Vean, ahí quedó. Él borró todas las líneas de extensión 1. Esta, borró la de 55 y borró la de 60. Acuérdense que yo le di clic primero aquí abajo y luego aquí arriba. Entonces él me borró la línea de extensión 1. Para que lo tengan en cuenta, hay muchas cosas que personalizar. Voy a restablecer esto y les voy a mostrar otra gran utilidad de DIN. Bueno, estas unidades están en metros, ¿sí? Esa bandera es para dibujarla en un lote gigantesco que tiene de ancho 460 metros. Ah, sí, pero qué lío. Resulta que es que el señor que lo va a construir, no sé, tiene una regla que no le da metros, sino que le da centímetros. Pues es un ejemplo ridículo, ¿sí? Pero que él quiere que las dimensiones estén en centímetros. Usted tiene dos opciones. La primera, tomar todo el dibujo y escalarlo 10 veces más grande, 100 veces más grande, 1000 veces más grande, 4.5 veces más grande, lo que usted quiera. ¿Qué va a pasar? Que sus dimensiones, como usted ya las configuró con un tamaño así, va a tener que volverlo a hacer. ¿Sí? Entonces, importante, cuando usted dibuje en la unidad de medida más fácil para usted trabajar, ¿sí? Si su plano o si su levantamiento o si los datos que le están dando están en pulgadas, bueno, de hecho, dibújelo en pulgadas, ¿sí? Si se lo muestran en pies, en yardas, dibújelo en eso y después lo escala a la unidad de medida que usted quiera y luego lo dimensiona al tamaño que le quedó. Pero bueno, hagamos de cuenta que esto está en metros y lo quieren en centímetros. Ah, muy fácil. Me meto a DIN Style, ¿sí? Modifico y me voy a unidades primarias, aquí, y aquí hay un factor de escala. El factor de escala me multiplica cada uno de los números que están ahí por el valor que yo quiera. Para pasar de metros a centímetros, la conversión es 100, ¿no? Un metro tiene 100 centímetros, entonces 100. Y le doy OK. Bueno, pues el cambio. Listo, me pasó a centímetros. Sí, vean, ahí está. En vez de 55 metros, él me muestra 5500. ¿Sí? Pero para las medidas que están en decimales es un problema porque me dejó las siguientes dos decimales. Entonces tengo que venir a modificar y decirle no, qué pena. Como ya está en factor de escala 100, ya mi precisión es 0. Yo no necesito precisiones de décimas de milímetro o centésimas de centímetro, como lo quiera ver, sino que yo ya necesito que la precisión sea entera. Close. Listo. Entonces vea, pasó de 480 a 48.000, de radio 300 a radio 30.000 y así sucesivamente. Entonces, sin necesidad de escalar el dibujo, para que siempre esté en la unidad de medida que usted lo dibujó, usted lo que hace es modificar la escala. ¿Sí? Listo. Entonces voy a dejarlo en 1, porque eso está en metros. Ok. Close. Ahí está. Y entonces una cosa chévere. Entonces, si usted no necesita precisión decimal, bueno, aquí está el 88. DIN Style. Yo no le puse los ceros. Ah, yo le puedo poner 1. Ah, bueno. Décimas de metro. Ahí está, 87.9. Entonces usted puede redondear sin necesidad de ¿cómo se llama? Sin necesidad de editar las dimensiones manualmente. Usted lo puede hacer ahí. Round off 0.01. Close. ¿Sí? Él me acercó a este valor. El valor es mayor. Modify. En round off, aquí.
.1, o sea, máximo más o menos .1, o sea, si es 87.84, él me muestra 87.84, él me muestra 87.8, y si es 87.87, él me muestra 87.9, aquí está. De hecho, voy a medir a ver qué tan verdad es esa vaina, aquí hasta acá, vea, ¿cuánto fue? Es de 87.8522, entonces claro, él va redondeando el valor que yo quiera. Entonces no es necesario editar esos números manualmente, no. Yo le digo, vea, yo quiero que mi precisión sea en 2 cifras decimales, sí, pero esto, o sea, esto puede llegar a ser, ¿cómo se llama? Overrider, que pase por encima uno del otro, ¿sí? Pero ahí está, para que lo use. Porque es diferente esto, ¿no? Mira, 87.9, ahí va a aparecer 88. Listo, vamos a hacer... Vamos a hacer lo mismo con 2 cifras decimales y el round off de 1. Vamos a ver si vuelve a aparecer el 88. Ahí está, es lo mismo si se dan cuenta, pero puede haber diferencias a la hora de cambiar la escala, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se puede hacer de esta forma, se puede hacer de esta. Lo que pasa es que van a haber diferencias a la hora de presentar los números. Mucho cuidado con esto, es muy sencillo. 0 aquí, no, bueno, vacío. Ok, close. ¿Qué pasó? Que no mostró las dimensiones. Modify. Close. Listo. Súmese. Ahí está presentado. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. No, es que ya está completo, ¿no? Tiene unas capas para que usted muestre la información que quiera. Def points, bueno, de dimensiones se va. Bueno, sí, ya sé que es la capa, entonces preferiblemente con esta, como la capa 0. Activo, quito dimensiones y con la pintura tengo la presentación. Control E, Control E, listo. Muy largo el video, sí, lo sé, pero queda completamente claro cómo trabajar con capas. Queda completamente claro cómo trabajar con este tipo de herramientas que pueden salir y entrar. Y lo más importante, el trabajo con dimensiones, que es muy, muy importante a la hora de presentar sus planos. Entonces, que les vaya muy bien. Ya saben que Alá no perdona, ¿sí? Eso es todo. Cuídense, nos vemos en un siguiente video. Ya quedamos actualizados con otro video de capas. El anterior pues está muy chévere, pero este está mejor con la versión 2017, que es muy similar a las que están actuales ahorita. Entonces, sin más, se cuidan, juiciosos y hasta luego.